No hay peor pecado que la idolatría. El poner algo delante de Dios y ponerlo en primer lugar. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un pensamiento, un proyecto. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de idolatría. La idolatría tiene que ver con todo aquello que se antepone a Dios. Es decir, el darle un segundo lugar a Dios. Cuando tú y yo le damos un segundo lugar a Dios en nuestra vida, es porque tenemos ídolos. Dios quiere que hagamos a un lado todos los ídolos que nos están estorbando. Un ídolo moderno es el internet, es el teléfono. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas en la mañana? ¿Le das gracias a Dios? ¿Abres tu Biblia? ¿O lo primero que haces es apagar la alarma, revisar el teléfono, ver cuántos mensajes tienes y empiezas a navegar en internet? Si es lo primero que estás haciendo, sin duda alguna, estás teniendo un ídolo. Este puede ser el internet, el celular, un dispositivo móvil o simplemente las redes sociales. Hoy en día hay otros ídolos también. Puede ser la familia misma, puede ser tu egocentrismo, el ego puede ser un ídolo. Cuando tú antepones tus pensamientos, tus decisiones y haces a un Dios a tu manera. Como aquel famoso dicho, soy católico a mi manera. No se trata de ser católico a tu manera, no se trata de ser cristiano a tu manera, no se trata de vivir a tu manera. Se trata de entender cuál es el llamado de Dios en nuestras vidas. Jesucristo es el más claro ejemplo de abandonar la idolatría, porque Jesús dejó su trono, dejó su gloria y vino a servirnos, vino a mostrarnos el camino. Pero hay muchos ídolos, pueden ser también las mujeres. En la Biblia encontramos que la mayoría de personajes importantes, hablemos de Adán, hablemos de David, hablemos de Salomón, de Sansón, grandes personajes bíblicos cayeron a causa de una mujer. Pudiera ser la mujer un ídolo, pudiera ser el hombre un ídolo, una droga, el dinero, la fama, todo aquello que se antepone ante Dios es un ídolo. Y hoy en día hay una idolatría moderna dentro de las iglesias. Muchos piensan, es que yo no tengo ídolos. Si tú vas a mi casa no te vas a encontrar con ninguna imagen. La Biblia no habla de ídolos como imágenes necesariamente. Hay ídolos en el corazón, en el pensamiento. ¿Qué es lo que tú hablas en el día? Hay gente que se dedica a hablar de su cobertura, de su apóstol, de su líder, de su denominación. Ahí hay un ídolo. Cuando las personas se dedican a hablar de viajes, de dinero, de proyectos personales, ahí hay un ídolo. Porque idolatría tiene que ver con aquello que nosotros adoramos. ¿Qué pasaría? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a todo por Dios? Por eso vemos un ejemplo muy claro en Abraham, cuando Dios le pide a su hijo Isaac, su hijo predilecto, el hijo de la promesa, entrégamelo en el altar. No se trata de mostrarnos a un Dios asesino, a un Dios violento, sino más bien Dios quiere probar el corazón de Abraham si verdaderamente lo ama por sobre todas las cosas. Jesucristo demostró el amor a Dios por sobre todas las cosas. Tú y yo seguramente tenemos un grave error. Anteponemos aquello que consideramos correcto. Y la Biblia dice, todo lo que es sublime para el hombre es inútil para Dios. Es vano. Porque la vanagloria y todos los placeres y todos los privilegios de este mundo, los títulos, las propiedades, las casas, el dinero, el oro, todo eso va a perecer. Por eso la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán. Todas las cosas van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Yo quiero invitarte a hacer un diagnóstico en tu vida. ¿Qué ídolos tienes en el corazón? ¿Qué cosas te impiden visualizar a Dios? Poner la mirada en Él solamente. Hay gente que es fiel al pastor, fiel al apóstol, fiel a los principios de la iglesia, la denominación, a la carta magna de la iglesia, la constitución de la iglesia. Son fieles a todo eso,
pero la Biblia también nos habla de mandamientos de hombres. ¿De qué sirve que seas fiel a un hombre, pero seas infiel a Dios? Si no estás dispuesto a renunciar a todo. Otro ejemplo muy claro lo vemos con el joven rico, que todos llamamos joven, pero la Biblia dice que era un hombre rico. Era un hombre millonario, era un hombre que tenía todo. Y resulta que este hombre había guardado, según él, había guardado la ley desde su juventud, desde muy temprana edad. Y cuando se encuentra con Jesús, se encuentra con su realidad, porque Jesús lo confronta y le dice: si tú quieres heredar la vida eterna, si tú verdaderamente quieres ese privilegio, deberás renunciar a todo. Vende todas tus posesiones, todas tus propiedades y reparte el dinero a los pobres. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Dice la Escritura que él se entristeció, se dio la vuelta y prefirió sus riquezas antes que Jesús. Hoy en día ser cristiano es lo más sencillo. Sin embargo, ese cristianismo a mí en lo personal no me convence. Personas que fueron asesinos, que fueron mujeriegos, que fueron personas que verdaderamente hicieron daño, verdaderamente se portaron mal en el mundo, vienen al cristianismo y dicen: ahora yo soy cristiano, recibí a Jesús. Pero la gran pregunta es: ¿qué fruto digno de arrepentimiento hicieron? En la Biblia encontramos a un hombre llamado Zaqueo que repartió sus bienes, que dijo: repartiré aún la cuarta parte de mis bienes, y si a alguien defraudé, le voy a dar 3 veces más. ¿Quién haría eso hoy en día? Muchos famosos vienen a los pies de Jesús, pero la gran pregunta es: ¿están dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Verdaderamente están demostrando que Jesucristo mora en su corazón? ¿Han hecho labor verdaderamente de caridad, de compasión, de misericordia? Es triste decirlo, pero en países ateos, los ateos tienen más compasión por su prójimo que en países donde se presume que hay tanto cristianismo. Yo desafiaría a Cash Luna, a pastores que han construido megatemplos. ¿Por qué no venden esos templos y reparten todo el dinero para los pobres? ¿Por qué, si están esperando un rapto, para qué quieren esos templos? Todo el tiempo están pregonando que viene el rapto. Entonces vendan ese templo que cuesta carísimo, repartan el dinero con los pobres y prediquen la palabra de Dios. Pero no, ahí están los ídolos, esos megatemplos. Este mensaje va no solamente para los que tienen megatemplos, sino para los que invierten tanto dinero en lo que consideran la obra de Dios, cuando la obra de Dios es tan fácil y sencilla. Compartir el bien, compartir con los pobres, con los necesitados, con el hambriento, con el que está tirado en la calle, con el alcohólico, con el borracho que está ahí. Compartir el amor de Dios con ellos. Es tan fácil, tan sencillo, pero hemos hecho un cristianismo tan complejo. Paso 1, paso 2, hay que ir al discipulado, hay que ir a la célula, ser fiel al pastor, ser fiel al apóstol, casi besarle la mano al apóstol y bueno, llamarle papá y una serie de tonterías que se promueven en la iglesia que no tienen nada que ver con Jesús. Jesucristo nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Y el camino es caminar como Él. Él no cargaba dinero. Él no dependía del dinero. Y lo que recibía de dinero lo compartía con los pobres. Alimentaba a la multitud. La verdad, ¿cuál fue la verdad? Que para ser un hijo de Dios solamente hay que cumplir con los mandamientos de Dios. Hoy muchos cristianos calientabancas llegan a los templos los domingos y presumen ser cristianos, pero ni siquiera son capaces de poderlo decir en las redes sociales, por Dios. Son cristianos de la ultra secreta, no comparten en sus redes, no predican en el trabajo, no son compasivos. ¿Qué clase de cristianos son? Pero ellos piensan que se van en un rapto. Por favor, están súper engañados. Y hay muchos pastores que se molestan por este tipo de mensajes, porque piensan que se les va a dividir la iglesia. Marco Tulio es un alborotador, nos viene a generar problemas. Pues Jesucristo dijo: yo no vine a traer paz, sino espada. De aquí en adelante, la nuera estará contra la suegra, el padre contra el hijo. Los primos entre ellos se van a pelear. ¿A causa de qué? A causa de la verdad. Y Lutero dijo: más vale estar divididos por la verdad que unidos por el error. Yo me declaro públicamente antidenominacional.
No creo en las denominaciones. Les tengo un respeto a los pastores que dirigen estas denominaciones, pero darán cuentas a Dios, porque Jesucristo no quiere que haya idolatría. La templolatría, el ser idólatra a la denominación o al hombre de Dios, al falso apóstol, al falso profeta, trae una condenación. Y lo más terrible es que al mismo lugar a donde se va el falso profeta, se va su seguidor. Reflexiona, iglesia, reflexionemos. Jesucristo no trajo complicaciones, Él no levantó denominaciones, Él solamente quiere una iglesia, Él solamente quiere un cuerpo bien constituido, donde la cabeza es Él. La cabeza no es el Papa, no es Cashluna o algún apóstol ahí. La cabeza es Jesucristo. Tú y yo somos un cuerpo y tenemos que trabajar en unidad. Te desafío y termino este mensaje haciéndote la pregunta: ¿has visto errores en tu denominación, en tu templo, en tu pastor, en tu líder? ¿Y qué haces? ¿Te quedas callado? ¿Hay corrupción en tu iglesia? ¿Eres partícipe de los pecados de tu iglesia o eres un agente de cambio? Te desafío a que verdaderamente cumplas con la gran comisión, no con la gran omisión, porque muchos omiten este tipo de mensajes. Prediquemos la verdad, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Hagámoslo, porque si no, al mismo lugar que se va el que se va al antro, el que anda con mujeres, el que anda pecando, a ese mismo lugar se van los que no hacen el bien. Porque hay un pecado que se llama el pecado de omisión. Si tú no predicas, si tú no eres testimonio, si tú no pagas precio, te vas a ir al mismo lugar. Y sabes, con esto concluyo. Yo no soy perfecto, tengo multitud de errores. Verdaderamente estoy luchando cada día por no hundirme en el pecado. Tengo muchos errores, muchísimos errores. Es más, si no fuera por la gracia de Jesús, yo no podría compartir este mensaje. Pero estoy batallando, estoy haciendo lo que me corresponde hacer. Como decía Kathryn Kuhlman, cada átomo de mi ser, cada fibra más íntima ha de esforzarse por pagar el precio. Te invito a que este año tú le digas a Dios, como lo hacían los cristianos del año 1900, en el primer avivamiento de la calle Azusa. ¿Cuál era el desafío de los congresos y cuál era el llamado? Consagrarse a Dios. Y ahí llegaba mucha gente que decía, es que yo no puedo dejar el cigarrillo, es que yo no puedo dejar la mentira. Y querían consagrarse. Los mensajes eran de confrontación contra el pecado, contra la mentira, para que se consagrara la iglesia. Y para eso buscaban al Espíritu Santo. William Seymour, este predicador de la calle Azusa de los Estados Unidos, desafió al pueblo americano a la consagración. Mensajes como el de Juan Wesley, de renunciar al pecado, de consumir el pecado en el fuego del Espíritu Santo. Pero hoy en día no. Hoy en día los pastores apapachan el pecado, le dicen a la gente no te preocupes, todos cometemos errores, motivación, pastores promoviendo que se tomen una corona en el púlpito. Bueno, no en el púlpito, no abrir la corona en el púlpito, pero en el púlpito dicen yo me he tomado una corona. Y no es malo tomarse una corona, una cerveza. Lo malo es promover el pecado y no promover la santidad, la búsqueda, la verdad, el esfuerzo por pagar ese precio. Este es el problema de muchos hoy en día, que defienden, se han convertido en abogados del pecado, pero no abogados de la verdad y la santidad. Estamos viviendo el tiempo de la Odisea, la iglesia tibia. Por cuanto eres tibio, no eres frío, no eres caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Definámonos en este año, decidamos a qué Dios vamos a servir, como dijo Josué. Ustedes escojan, ¿van a servir a los ídolos o van a servir a Dios? Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, y para servirle se necesita compromiso, santidad, fuego de Dios. Hagamos lo que nos corresponde este año y pidamos a Dios las fuerzas para vencer el pecado de una vez por todas. Todo pecado que nos asedia, toda carga que nos impide correr, para que seamos santos, seamos perfectos y seamos hijos de Dios, que resplandezcamos en medio de la oscuridad. 2025, año de Espíritu Santo y fuego. Que Dios te bendiga y que el mayor regalo que recibas sea la llenura del Espíritu Santo. Amén.